Queremos romper el silencio, terminar con el miedo, conseguir justicia juntas, que la verdad se sepa. Cuando se constituyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se nos encomendó una tarea vasta y difícil: investigar y hacer pública la verdad sobre la violencia que vivió el Perú a partir de mayo de 1980. En el 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó un informe final donde se registraron graves crímenes y violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. El documento señala la violación sexual como uno de los tipos de violencia más común, siendo Ayacucho y Huancavelica las regiones con mayor incidencia. En medio de esos archivos se encontraban las mujeres de Manta, quienes recién iniciaban su búsqueda por verdad y justicia. Cintia Silva, abogada del caso, nos cuenta. Estas mujeres empezaron a contar ante las comisionadas, los comisionados, todo lo que habían vivido adicional a violaciones de derechos humanos como torturas, como desplazamiento, como desaparición forzada de sus familiares, de búsqueda de familiares desaparecidos, en situaciones en las que pues pedían, por ejemplo, permisos para trasladarse de comunidad en comunidad, eran captadas por los militares y violadas sexualmente. Muchas de ellas, producto de esas violaciones, incluso resultaron embarazadas. A partir de estos testimonios, se reconoce la violación sexual como estrategia para controlar a las comunidades a través del cuerpo de las mujeres. Según la CBR, el 83% de los perpetradores pertenecían a las Fuerzas Armadas y el 11% a grupos subversivos. La CBR se encargó de documentar estos casos y ponerlos a disposición del Ministerio Público. Las mujeres víctimas estaban preparadas para dar el siguiente paso: denunciar. En el año 2004, varias mujeres deciden denunciar ante la Fiscalía estos hechos que les habían ocurrido entre los años 80 y los años 2000. Pero fueron pocos los casos que pudieron continuar y pasar por investigación. 6 denunciantes son patrocinadas por IDL y 3 por Demos. 9 historias que se abrían paso a la verdad en un contexto histórico que fue uno de los pilares fundamentales para abrir la investigación. En ese sentido, la investigación se abre no solamente por el hecho concreto, la violación concreta, que es como tradicionalmente se abordan estos casos, ¿no? Sino que adicionalmente a ello, la idea era documentar el contexto en el que ocurren, por lo cual no se podía hablar de consentimiento, ya que estábamos en un entorno de coacción, de terror, en el cual las víctimas no estaban en capacidad, en posibilidad de dar su consentimiento. Con la formalización de la denuncia, señalando que las violaciones sexuales constituían tortura y crímenes de lesa humanidad, en el 2007 las mujeres mantinas empezaron a hacer historia. Esto es sumamente importante porque era la primera vez que ocurría. Y además también es importante porque aun cuando en nuestro país no está tipificado la lesa humanidad como un delito, en el Código Penal no existe como un delito, sí lo que se ha decidido es investigar estos hechos como caso de lesa humanidad para poder aplicarles las reglas que conlleva esta calificación, ¿no? Entre las más importantes está la imprescriptibilidad. De no haber sido calificado o en todo caso, en principio, reconocido como hechos que merecen ser investigados como de lesa humanidad, este caso no hubiera prosperado. Un delito de lesa humanidad tiene la característica de ser sistemático y generalizado. Sistemático porque forma parte de un plan estructurado por los agresores, ya sea por agentes o una institución del Estado. Una estrategia de parte del cuerpo militar en las comunidades, ¿no? Entre ellas Manta, Vilca, en Huancavelica, de atacar a la comunidad, ¿no? Tomando el cuerpo de las mujeres como botín de guerra.
Aquí el ataque también es al tejido comunitario, además de, por supuesto, a las propias personas, a las propias mujeres. No solamente estas 9 mujeres que han sido violadas, ¿no?, por estos militares, sino también muchas otras mujeres de Manta y Vilca que o ya fallecieron, ¿no? Muchas de ellas sin contar lo que les ha pasado, y otras aún contando, logrando haber contado ante la Comisión de la Verdad o ante otras personas de la comunidad, no lograron llevar el caso ante la justicia. En el 2016, tras años de investigación, inicia el juicio histórico. Este primer juicio oral tiene una serie de cuestionamientos que incluye parcialización, omisión al derecho a la prueba de contexto y revictimización en contra de las denunciantes. Se denotaban elementos de parcialización de los integrantes de la sala penal en ese momento, ¿no?, contra las víctimas. Es decir, que se notaba que estaban como un poco más a favor de los imputados. En tanto que dos cuestiones principales que además la propia Corte Suprema reconoció a partir de un pedido de recusación que se hizo desde la defensa de las agraviadas, ¿no? Uno es que se limitó el derecho a la prueba de estas mujeres sobrevivientes de esta violencia, ¿no? ¿En qué sentido? Como explicaba, el delito de violación sexual en un contexto de conflicto armado no puede perder de vista el elemento de contexto. Entonces hay que poder analizar cómo eran los militares en la comunidad de Manta, cuáles eran las acciones o cuál era la relación que tenían con la comunidad de Manta, cuestiones que nos permitan dar a conocer a la sala justamente que hay un ambiente de terror en esa comunidad, en medio de lo cual sucedieron los hechos de violación sexual. ¿Por qué? Porque la defensa de los ahora acusados sostenían que estos hechos no eran violaciones sexuales, sino que eran casos de relaciones sexuales consentidas. Y aquí el punto es medular, porque no podemos hablar de relaciones sexuales consentidas en un contexto de terror. Es por eso que se cuestiona a la sala, porque impedía en todo momento, dentro de los interrogatorios especialmente, la prueba de contexto. Y en segundo lugar, lo que consideró la Corte Suprema para dar su juicio en cuanto a que no había una imparcialidad como debería presentarse en una sala, ¿no?, es el hecho de que se presentaron actos de revictimización contra las agraviadas. Y esto en el marco de la toma de declaraciones. Ellas declaran, cuentan, recuerdan hechos traumáticos, hechos dolorosos en sus vidas, ¿no? Después de más de 20 años, refrescan entonces esas heridas, ¿no? Abren esas heridas con un fin, con la posibilidad de acceder a justicia. El camino en búsqueda de justicia las obligaba a revivir el terror en cada declaración. No había mayor contención que la defensa legal. El acompañamiento psicológico es un derecho que se estaba vulnerando en las denunciantes. Además, fueron violentadas por la sala a cargo del caso. Ellas requerían un acompañamiento psicológico, ¿no?, que pudiera mitigar el impacto justamente emocional, el hecho de que se puedan quebrar, llorar, ¿no?, y no poder seguir declarando por justamente entrar en una situación de conmoción por el recuerdo de estos hechos tan dolorosos. Entonces esto también es algo que cuestionó en primera instancia la sala. No se quería dar esas
condiciones mínimas para la toma de declaraciones a las víctimas. E incluso se les llegó a decir que si ellas no lloraban, entonces no se veía que estuvieran afectadas, ¿no? Lo cual es justamente el planteamiento de un estereotipo en el que se entiende que una víctima que necesita apoyo es una víctima que tiene que llorar, desgarrarse, quebrarse, ¿no? Y no necesariamente estos impactos se presentan así de manifiestos, así de expresos. Es así como el primer juicio oral se quiebra en el 2018 por irregularidades del tribunal y la vinculación de la presidenta de la sala con el caso de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, el quiebre marca un precedente. La Corte Suprema de Justicia emite un fallo histórico y genera un nuevo estándar en justicia de género a partir del caso Manta. Al año siguiente, se inicia un nuevo juicio oral en el que la sala se compromete a respetar los derechos de las víctimas y garantizar las condiciones adecuadas para un proceso transparente. ¡Manta y Vilca! ¡Justicia! ¡Juicio público! ¡Ahora! A partir del segundo juicio oral, las denunciantes deciden demandar que las audiencias sean públicas. Necesitaban que todo el país escuche su verdad. En realidad, lo que pedían las mujeres, lo que clamaban las mujeres, era un acompañamiento de la ciudadanía, era un conocimiento de la sociedad de todo lo que habían vivido y también un apoyo en cuanto a su búsqueda, a su lucha por justicia. Esto es algo que luego de mucho discutirse es aceptado. Y entonces las audiencias vienen dándose a partir del 2019 hasta la fecha de manera pública. Es más, son transmitidas por el canal de Facebook, las redes del canal de comunicación del Poder Judicial, que es Justicia TV. A pesar de la pandemia, las audiencias continuaron de manera virtual. En el 2021, inició la toma de testimonios de las y los testigos, que incluye a las víctimas. Inicia una etapa muy importante de todo juicio oral, que es la toma de testimonios de las víctimas y los testigos, principalmente de las víctimas sobrevivientes en estos casos, porque ellas iban a tener que volver a pasar por juicio oral para volver a recordar estos hechos dolorosos y traumáticos. Hay un desgaste también y un agotamiento de parte de las agraviadas que es visible en sus declaraciones. Ellas están esperando justicia desde que les ocurrieron los hechos, ¿no? Aun cuando ellas no hayan denunciado, ellas tenían que ser protegidas por el Estado desde que vivieron, incluso antes de vivir estos hechos, ¿no? Ellas no tenían por qué haber pasado por estas situaciones tan dolorosas. Más de 35 años después no obtienen justicia y tampoco se ve una posición decidida de la sala en cuanto a la celeridad que requiere este juicio, este ya segundo juicio, ¿no? Ya van a pasar por toma de declaración las 3 patrocinadas que acompañamos desde Demus. Y en ese contexto también vamos a ser muy firmes en cuanto a cuál tiene que ser el tratamiento, cuál debe ser el tratamiento de estas mujeres en el contexto de su toma de declaración. Las mujeres de Manta continúan en su lucha por justicia y verdad. Sus historias son parte de la memoria de nuestro país, historias que no debemos olvidar y jamás se deben repetir. El audio que utilizamos en la introducción de este episodio corresponde a TV Perú y el segundo al canal de YouTube de la excongresista Tania Pariona. Agradecemos la participación de Cintia Silva, abogada quien patrocina 3 mujeres de Manta desde Demus y consultora en temas de derechos humanos de las mujeres y personas LGTBIQ+. Este episodio fue realizado por Jocelyn Acosta y Carla Espinosa para Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Puedes escucharnos en Spotify, YouTube o la plataforma de podcast que más prefieras. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Demus Perú.